Buenas noches. Hablo de lo que sucedió el pasado 26 de diciembre. Él era, para quienes lo queríamos, Gonga. A mí me llamaba Genio. Alguna vez varias se dejó caer por aquí. Nos conocimos en el bar de la Facultad de Filosofía el mismo día en que puse por segunda vez la suela de mis zapatos en ella. Eso fue en octubre de 1954. De entonces databa nuestra amistad. Su familia, encabezada por el patriarca Gonzalo Torrente Ballester, se convirtió durante muchos años en mi segunda familia. Vivían en la avenida de los Toreros, detrás de las ventas. Allí sigue su hermana Marise. El lunes 26 de diciembre pasaba yo a eso de las 11 de la mañana por la Puerta de Alcalá. De repente vi con el rabillo del ojo a alguien sentado en la terraza de un café que me recordó a Gonga. Volví la cabeza para comprobar si estaba en lo cierto y no. Era otra persona, más joven que él, pero se le parecía. Seguí mi camino. Llevaba tiempo sin verlo. Al día siguiente supe que unas horas después del espejismo había muerto en un hospital de Madrid. Sincronicidades, misterios, videncias, corazonadas. Se materializó ante mí cuando ya el alma se le iba para avisarme de lo que estaba a punto de suceder. Fue otro viejo amigo quien me puso por teléfono al tanto de su muerte. Había leído la noticia del País. Salía yo en ese instante hacia Castilfrío. Pasé por el tanatorio. Gonga, aquel trueno vestido de nazareno, metido en el ataúd, las yertas manos en cruz, con enormes gafas, que de poco le servirán a partir de ahora, parecía don Ramón del Valle Inclán. El espectro de este, según me contó Marcos Giral Torrente, sobrino del finado y nieto del patriarca de la tribu, también se materializó ante Gonga, o eso creyó, según explicó el difunto, en el sedado delirio de sus últimas horas. Los dos eran gallegos, galleguísimos, como el autor de Los gozos y las sombras. Más imposible. Yo soy seguramente no solo el mejor amigo que Gonga tuvo, sino también el único que hilvana sus años de juventud airada con los de su deteriorada senectud. Durante 60 años menos uno he sido su hermano, su compañero, su cómplice y la víctima de algunas de sus fechorías más sonadas. Siempre se las perdoné como se las perdonaron todos. No voy a ser más explícito. Estoy escribiendo el segundo volumen de mis memorias, como ya dije aquí mismo el otro día, y en él habrá decenas de páginas dedicadas a contar los años en los que Gonga y yo vivimos amistosa, audaz y peligrosamente. Le gustaba navegar. Pilotaba yates sin permiso para hacerlo. Tiró por la borda de la vida todo su talento literario. Dejó, aún así, libros que no sepultará el olvido. Búsquenlos en los desvanes de la historia de la literatura. Se llamaba Torrente Malvido. Algunas lenguas de víbora, de esas que tanto abundan en los mentideros de Madrid, lo llamaban Torrente Malvino, lo que era injusto, porque sabía beber y, por supuesto, vivir. También habrían podido llamarlo Torrente Maldito, porque fue lo segundo, en el más estricto sentido literario de la palabra. Era guapo, ateo, golfo y sentimental. Pido que el rey lo nombre, a título póstumo, Marqués de Bradomín. Se liga en el más allá, Gonga, comienza las Noches Blancas. Hoy tendremos en ellas como autor de la semana a Javier Moro, último premio Planeta. Los créditos. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Fernando. Sigues en tu línea de novelar las vidas y las obras de grandes personajes exóticos. La Maharaji de Kapurthala, Sonia Gandhi y ahora Pedro I, emperador de Brasil. Sí, pero exóticos, sabes que el exotismo es lo cotidiano de los demás, o sea que no es tanto por lo exótico, sino por lo interesante del personaje, ¿no? Y en este caso, Pedro I era un hombre más grande que la vida misma, era algo tremendo, un compendio de contradicciones, era un buenísimo padre, él mismo daba aceite de papaya a sus hijos para purgarles cuando estaban enfermos, fue un hijo leal, fue un buen amigo, un soberbio soldado, pero claro, el peor marido que te puedas imaginar, ¿no? La pesadilla Llegaremos a eso, de cualquier Javier. suegra. Vamos a ver, tu novela lleva en la primera página una cita de un escritor francés que también se interesó mucho por las cosas de la India, Gómez Golan. Y esa cita dice: basta un instante para hacer un héroe y una vida entera para hacer un hombre. Sí. ¿Qué te interesa más, el héroe o el hombre? Tanto en esta novela como en las novelas anteriores. Es que esa frase iba tan bien a la historia. Porque a mí lo que me interesaba de este personaje no es que
no es sus hazañas sexuales, por supuesto, sus hazañas como emperador, como todo lo que consiguió. A mí lo que me interesaba de este personaje es que al final se redimió. Y al final sí se hizo un héroe. Al final, él, cuando estaba en la batalla de Oporto y caían los obuses a su lado y caían los militares y él se quedaba ahí impertérrito, inmóvil, enfrentándose a la muerte por luchar por lo que creía, ahí él toma otra dimensión. Y entonces, visto desde ese punto de vista, el personaje me interesaba mucho porque la transformación dramática era muy interesante. Porque empieza siendo un pendón increíble y acaba siendo un héroe. 1808. Juan VI de Portugal, asustado por la escabechina de la guerra de independencia en España contra los franceses, se refugia en Brasil acompañado por toda su familia. Pero eso fue una decisión, eso fue una historia fantástica. Eso es la primera vez y la única vez en la historia en que una monarquía se va a las colonias. Pero es que decidieron mudarse en una semana. Y era 1808. Para cruzar el Atlántico tenías que hacerlo en barcos de vela. Y no se muda solo la familia real, con ellos se va toda la corte, toda la élite del país, un 10% de la población de Portugal se largó así, pero en los barcos había, se hacían subastas para subir al barco. Bueno, se largaron éxodo casi bíblico, un éxodo, ¿no? Pero se llevaron 60.000 libros de la biblioteca de ayuda. Se llevaron todo el acervo cultural que pudieron para que no cayese en manos de los franceses. Y el conflicto para el rey era increíble porque era quedar como un traidor ante su gente, los portugueses de la metrópoli, pero lo hizo para salvar el imperio. Y lo salvó. Oye, Javier, qué distintos son los españoles y los portugueses, o al menos eso me parece a mí. Los portugueses tienen el corazón tierno, los españoles tienen el corazón más berroqueño, ¿no? Más duro, sí. Más correoso. Yo creo que si Portugal no se hubiera separado de España, a lo mejor no habíamos tenido tantas guerras civiles como las que hemos tenido, ¿no? Estoy seguro. Yo soy un gran amante de Portugal y gran defensor de la idea de Saramago de que nos unamos en una federación. Es que es ridículo esta partición. Basta mirar un mapa. Como dice Saramago, todos somos hispanos. Lo que pasa es que esa idea hoy en día tiene poco, hasta que Portugal no pague su deuda, yo creo que más vale posponerla un poco, ¿no? Tiene pocos visos de triunfar ahora. Javier, 10 años después de ese éxodo que acabamos de mencionar, el hijo de aquel hombre, de Juan VI, Pedro, se convierte en el perfecto representante de la fusión de dos mundos. Sí. Sí, porque Pedro llega con 9 años a Brasil. Y inmediatamente a todos se enamoran, la familia se enamora de ese nuevo. Era todo tan distinto. De repente los enemigos estaban tan lejos, los ingleses, los españoles, los franceses, Napoleón, todo eso. Y de repente llegan a este nuevo mundo lleno de esclavos, pero con una naturaleza maravillosa. Bueno, quien conozca Río de Janeiro, una belleza geográfica espectacular, otra mentalidad y todo por hacer. Y el rey quiere hacer cosas. Es un rey que parece tonto, pero no lo es. Prueba de ello es que Napoleón dijo de él que es el único que me ha engañado. Porque consiguió engañarle. Cuando Carlos IV quiso hacer lo mismo, irse de España para refugiarse en México, probablemente, si hubiera hecho eso Carlos IV, no existiría esa ridiculez de mapa de Centroamérica con esos paisitos. Ese troceamiento, ¿no? Sería sería la proyección de la península ibérica en América, una América española desde México con Estados Unidos hasta probablemente Brasil, hasta la América portuguesa, ¿no? Pero bueno, la historia es así. Portugal lo consiguió. El joven Pedro era un trueno. Juerguista, mujeriego, apasionado, él y su hermano Miguel. Sí, poco educado. Y los dos estaban mal vistos, pues en fin, por la corte y por los bien pensantes. Sí, eran unos gamberros redomados. Eran unos gamberros muy poco educados, pero curiosamente el hecho de que fuesen poco educados, sobre todo Pedro, el hecho de que se criase prácticamente más en las cuadras del palacio que en los salones, hizo de él el personaje que luego pudo hacer las locuras que hizo y que le salieron bien. Es que si eres cuerdo, no consigues lo que consiguió Pedro I. Si eres un hombre racional, educado, pulido, de la sociedad, digamos, si no tienes ese punto salvaje,
no consigues lo que consiguió, que se hizo emperador a los 23 años. Pero vida corta e intensa la suya, intensísima. marcada por los infortunios de la pasión. 4 mujeres. El primer amor, Noemí, bailarina francesa, luego la gran pasión de su vida, una especie de Nefer, Domitila, de furiosa sexualidad que lo arrastrará a una posición insostenible, Leopoldina, su mujer, hija del emperador de Austria, la razón, el orden, morirá joven a los 29 años a consecuencia de un aborto, y una cuarta mujer de la que ya hablaremos. Sí, y de pena, y murió de pena. Leopoldina tuvo una vida... él era incapaz de controlar sus pasiones. En eso también era muy interesante, porque era capaz de mandar sobre un ejército de miles y miles de soldados, pero ante Domitila no se atrevía... Bueno, es un caso clásico de chercher la femme. Sí, sí, absolutamente. No se atrevía. A mí me interesaba mucho este personaje por la psiquis masculina, te quiero decir. Es un Don Juan mezclado con un Don Quijote. Es muy español, la madre era española de hecho, y tiene unos rasgos realmente muy españoles, pero tradicionales también, y lo que te digo, es excesivo en todo. En sus amores, en su sexualidad, en todo, en lo bueno y en lo malo. El relato transcurre en una época convulsa. Sí. Las revoluciones liberales están poniendo patas arriba todas las colonias iberoamericanas. El mundo cambia, ¿no? Sí. El mundo cambia y él tiene la inteligencia de olérselo y de ver que cambia, que ya la época de las monarquías absolutas se acaba, que hay que compartir el poder, y él, como heredero de un imperio, juega ese juego, que ya en sí demuestra el valor que tenía, porque además siempre creyó él en las ideas liberales. Siempre, al principio era por rebeldía contra su padre, pero luego fue por convencimiento. Y nunca él cruzó la raya ni se convirtió en un sátrapa como tantos otros caudillos sudamericanos. Él siempre se mantuvo constitucionalista, como se decía. Lo que pasa es que era de carácter autoritario, pero siempre fue fiel a sus ideas liberales. Y de hecho, la constitución que hizo fue de las más liberales del mundo en aquel momento, la Constitución de Brasil. Duró 100 años. Bueno, y un buen día, a todo esto, reclaman el regreso de la familia real a Portugal. No quiere irse. Ahí hay cierto paralelismo con el retorno a España de Fernando VII el Deseado, ¿no? Hablabas antes de Carlos IV, cuando se va a Francia, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, ahí el rey, Juan VI, no quiere volver, está enamorado de su jardín tropical, de sus aves en el aviario, era un personaje increíble, le encantaban los galetos, estos pollitos, estos picantones asados que comen en Brasil. Entonces, como era muy guarro, no se lavaba nunca y nunca se cambiaba de ropa, se metía los galetos en los bolsillos, iba departiendo por aquel jardín maravilloso tropical que se había hecho con sus ministros y chupando así los huesecitos de los picantones y escupiéndolos, ¿no? Era un personaje que estaba en su salsa, hizo un teatro maravilloso que todavía es el teatro real, fue teatro imperial, todavía existe, la biblioteca de Río de Janeiro, donde he hecho mis investigaciones, donde he encontrado un documento que en la vida pensaba que podía encontrar en una biblioteca, un sobre. Un sobre, estaba en un cajón, estaba en un archivo, estaba en una carpeta. Está archivado, un sobre, y dentro había pelos. Y no te digo de dónde. Ya me lo imagino. Pues era, y una notita de amor a Domitila. Uno de los muchos mensajes que se mandaban desde el... Bueno, el general Miranda, que fue un personaje clave en la independencia de Venezuela, se decía de él que guardaba camafeos con vello púbico de todas sus infinitas en la amantes, época además, ¿no? Uno se pedía siempre un mechoncito de pelo por el recuerdo, estaba muy... ¿Y encontraste el pelo? El pelo está allí, el pelo lo puede ver todo el mundo, el pelo está en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro. ¿Tú investigaste mucho allí, in situ? Investigué allí in situ y investigué en el maravilloso Palacio de Queluz, donde él nació y él murió. Estaba en esa habitación un día, en la habitación donde nació, que está decorada con unos cuadros muy bonitos de un artista, un pintor lisboeta que se llamaba Da Costa, que representaban escenas del Quijote. Y claro, y ese es el cuarto donde él vivió toda su infancia, criado por criadas españolas. Y él era fácil imaginarse, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir, los molinos? Y esta escena, ¿qué quiere decir con Sancho Panza? Y él se imbibió de ese quijotismo muy español, y eso es lo que le sale al final de la vida. Y lo que hace de él una gran persona, un gran personaje. Bueno, el caso es que su padre regresa a Portugal y Pedro se queda y empuña el timón del país, primero como regente y luego como emperador de un país independizado de la metrópoli. Sí, pero se le viene encima todo el peso de la historia. Se le viene el peso de la historia, pero eso lo consigue gracias a su mujer.
Ahí él se casa con Leopoldina de Austria, que es lo contrario de él. Leopoldina de Austria es como nuestra reina Sofía, te quiero decir, que está educada desde pequeña para ser princesa, sabe de asuntos de Estado, de asuntos de administración, es culta, colecciona lepidópteros, colecciona minerales, lee mucho, no es coqueta, y cuando esta mujer llega a casarse y se encuentra con esto, les han casado por poderes en Europa, cuando llega a conocer a su marido... ¿Cuántos años tiene cuando llega? Y tiene 17 años, 17 tiene ojos violetas, es bueno, austriaca, rubita. Sí. Claro, es muy exótica allí. Pero claro, lo primero que hace es le muestra la colección de lepidópteros encantada a Pedro I, que es, fíjate, era el mayor gamberro de América en aquel entonces, ¿no? Claro, eso a él no le ponía mucho. Pero bueno, tuvieron una historia que funcionó durante los primeros años y sobre todo funcionó la amistad ahí. Y funcionó la amistad porque ella era muy, muy útil. Es que ella era la cabeza pensante y él el brazo ejecutor. Él tuvo siempre la valentía de hacerlo, pero ella, en los momentos claves, fue quien le dijo, oye, es el momento, ahora declara la independencia. Y eso que era ella de una familia absolutamente, vamos, de lo contrario, más monárquico imposible, ¿no? Era la Santa Alianza. Pero ella, sin embargo, lo hizo. Ella todo lo hizo por amor por él, ella estaba loca por él. Pero a pesar de la razonable influencia de esta mujer, la conducta de este hombre de talante liberal se convierte en tiránica, en caprichosa, en zigzagueante, en arbitraria. Sí, bueno, él se enamora, él no quiere que le quieran solo... Él tiene todas las hembras del imperio a sus pies, porque es el emperador, es el que más manda, el más tal. Pero él no quiere eso, él quiere que le quieran como hombre, que le deseen como un hombre de verdad. No solo que le quieran como emperador. Entonces, cuando se encuentra con lo opuesto a su mujer, que es Domitila de Castro, que es brasileña, trigueña, suave, sensual, totalmente ignorante, pero que más le da, simpática, y que encima le trata como un hombre de verdad, le desea, y en la cama se llevan de cine, maravilla, sí. Pues claro, él cae ahí, pero vamos, cae enamoradísimo, y es una historia de amor y de pasión que va a hacer zozobrar todo un imperio. Y su mujer lleva esta relación adulterina como una cruz. Eso sí, eso es muy triste. Humillada. Humillada, triste, y la historia es triste, y lo que a mí me gusta mucho esta parte, aunque sea triste, porque ella dejó escrito mucho, y escribía a su hermana y a su padre, y entonces ella contó la crónica de su desamor, o mejor dicho, de cómo se acabó dando cuenta de que realmente él no la quería y que no valía la pena seguir luchando por aquello, lo dejó escrito, pero muy bien además. Y son los fragmentos que están en cursiva en el libro, que son auténticos extractos de las cartas de Leopoldina. Entonces se puede seguir su calvario realmente muy de cerca. Y yo creo que esas son las páginas quizá más conmovedoras del libro. Y Leopoldina muere pronto. Claro, pero muere de pena. No, muere de pena. No muere de pena, de pena. Muere de tristeza. Muere de tristeza y a la hora de morir sigue queriéndole a él, a pesar de todo. Bueno, y además de Leopoldina, Javier, hay otro contrapeso en la vida de Pedro, que es José Bonifacio. Hombre, el primer ministro, era un gran personaje. Científico, hombre ilustrado, verdadero artífice de la independencia. Sí, también otro. Es que la independencia de un país como Brasil, ten en cuenta que se mantuvo unido Brasil, con lo pequeñito que era Portugal y tal. A diferencia de lo que pasó en Iberoamérica, claro, con la América española, claro, que estalló por todos los lados. Brasil se mantuvo unido porque la familia real se fue allá y porque estos supieron mantenerlo unido. Y hubo 4 personajes que son responsables del éxito de Brasil como país. Uno es Pedro, porque era el que mandaba de alguna manera. José Bonifacio, que era un gran hombre, gran científico. El cerebro, ¿no? Sí, bueno, hay un mineral que se llama la andradita, que está bautizado en su nombre, ¿verdad? José Bonifacio de Andrada. Lo había descubierto él, o sea, era todo un gran señor. Su mujer Leopoldina de Austria, que es queridísima todavía hoy en Brasil. Y el cuarto era un inglés, Lord Cochrane, que era el terror de los mares, que era el que ponía orden cuando había intentos secesionistas en el norte del país. Entre los 4 consiguieron hacer de Brasil un país enorme, unido y homogéneo. Sin embargo, ese imperio enorme, homogéneo, se resquebraja tras la muerte de Domitila. Sí. Bueno, ¿se resquebraja? Pedro se queda solo.
Pedro Pedro lo echan. Es que Pedro, Su Pedro hija se María pasa. Gloria emigra a Portugal, a Europa para ser reina de Es que el Portugal. pueblo, es que el pueblo estaba con Domitila. Es que cuando murió Domitila, las manifestaciones en Río de Janeiro fueron enormes, bestiales, llorando la gente, esclavos, terratenientes, administradores, todos participaron. El pueblo sabía que él que él la había maltratado realmente, psicológicamente durante todos estos años, ¿no? Con la historia, y estaba con Domitila, y no se lo perdonó el pueblo, y acabaron echándole. No. Y a todo Acabaron esto, echándole. su hermano Miguel da un golpe de Estado absolutista en Portugal. Más Exacto. paralelismo con Fernando VII, Exacto, que se pasaba yendo exacto, la vida exacto. del Todo eso por la absolutismo madre. Es que aquí está el a personaje la de la madre, Constitución. Carlota Joaquina de Borbón, que era la que estaba detrás de Miguel, que menudo personaje era. Bajita, pequeña, fea, así, con los ojitos así, con el pelo todo y con un carácter tremendo. Una mujer que cuando llegó a conocer a su marido, la casaron a los 10 años de edad. Carlos III, en el portón, vamos, en la salida del Palacio de Aranjuez, le da un gran abrazo porque la quería mucho a su nieta y le dice: no olvides nunca que eres una Borbón, y nunca lo olvidó. Y llega a los 10 años de edad a conocer a Juan VI, que en aquel momento era príncipe regente, y entonces ella debió de notar la decepción en él, porque claro, él era regordete, con piernas anchas como todos los Braganza, y ve esta chica que le habían dicho que era una belleza, y picada de viruela, cojeaba porque se había caído del caballo, era tremenda, pero bueno, aún así, como él era bonachón y tal, se acerca a darle un beso de cortesía. Y ella, en ese momento, le debió entrar una especie de rabia de sentirse que había decepcionado a su futuro marido, bueno, a su marido, que ya estaban casados, que le pegó un mordisco en la oreja, que tuvieron que llamar al cirujano para coser el lóbulo de la oreja a Juan VI. A Juan VI. Y toda su vida Juan VI, cuando venía su mujer a pedir audiencia o hablar con él, se tocaba así la oreja como un reflejo de Pavlov para ver si todavía tenía el lóbulo en su sitio. Era tremenda. Y esta mujer fue la que estuvo detrás de la guerra civil que asoló Portugal entre Miguel y su hermano. Bueno, y aparece una cuarta mujer en la vida de Pedro, la emperatriz Josefina, nieta de la emperatriz Josefina, sí. contrae matrimonio con ella. Sí, y tiene un gatillazo. Tiene un gatillazo. Un gatillazo, sí. ¿Eso cómo se sabe? Eso se sabe Consta porque... en los anales de Eso se sabe áulicos. No, eso se sabe porque Pedro se lo contó en una carta a su amigo íntimo, el duque de Resende. Y el duque de Resende le contestó: no me lo creo, no creo que tú, conociéndote, estés ahora. Porque él le dice: debo estar bajo de forma, debo estar, me siento viejo. Se sentía viejo a los 33 años. Eso lo decía y lo escribía. Y yo creo que él había vivido tanto y tan intensamente, y de repente tenía tantas ganas de volverse a casar, que encuentra esta joyita maravillosa, que era una belleza, que le debió de entrar la... Pero después del gatillazo se rehizo y consumó el matrimonio. Se rehizo. Bueno, y 2 años después abdica, 2 años después del matrimonio, abdica y se va a luchar a Portugal contra su hermano. Ahí es donde te digo que se hace un grande. destino bíblico, una vez más, Sí, ¿no? ahí se hace grande, ahí es un gran... Es una historia... Yo te Odio digo, me la entre hubiera hermanos. inventado y nadie se lo hubiera creído. Esto es historia novelada, no es aquí no Ya. hay personajes de ficción. Esto es todo... Yo lo he puesto en escena, he hecho los diálogos, ¿sabes? Lo interpreto, te quiero decir, pero claro, lo cuento, pero siempre en base a la documentación, ¿no? Y es ahí donde esta historia es fantástica, donde es que él al final realmente se redime. Él al final saca lo mejor de sí mismo y no quiere esa lucha. ¿A quién le apetece ir a luchar contra su hermano, que tiene un ejército de 80.000 soldados y tú tienes uno de 7.000? Pero para imponer a tu hija en el trono porque le han robado el derecho dinástico, y para imponer la Constitución liberal. Y el tío, sin ninguna real necesidad, va y lo hace. Y lo consigue. Que eso es lo más increíble. Y lo consigue. Buen tema para una obra de Shakespeare, ¿no? Es shakespeariano el asunto. Yo cuando vi esta historia y vi que no había realmente un libro escrito un poco así, te quiero decir, Ya. dije: esto es una oportunidad para no dejar pasar. Tú acabas de decir que esto no es ficción, que esto es historia, pero es una visión Bueno, de la historia íntima, interior, sí. desde el interior de sus protagonistas, Sí. ¿no? Yo he querido contar por Que eso es dentro constante lo que en tu los obra. historiadores Sí. han contado por fuera. Fuera. Eso es lo que he querido hacer. Puedes llamarlo novela histórica si quieres, está novelado porque obviamente el diálogo me lo he inventado.
pero me lo he inventado siempre en base a la documentación. Cuando Pedro está en ese conflicto siempre al principio de su vida entre ser un hombre o ser el heredero y se enamora de la bailarina francesa, pero el padre tiene montado la boda con la heredera de Austria, que es un negociazo y una operación política de primer orden, y cuando se entera que ha dejado embarazada a la bailarina francesa, le convoca a su hijo y le dice: hijo mío, tú puedes amar como un hombre, pero te tienes que casar como un príncipe. No. Y él acata, porque él sabe que si les desheredan no es nadie, no es nada. Javier, terminado ya el Imperio eres tú, ¿avizoras alguna otra presa narrativa? Pues no, todavía no, tengo ganas ¿Sabes qué pasa? Que estoy con la promoción a tope, que no me deja pensar mucho, pero me gustaría mucho hacer algo sobre la América Española también, y una historia que ya de nuestro lado. Aunque he estado muy contento de meterme en Portugal, porque tenemos un país maravilloso ahí al lado, con una historia fascinante. Un país así de pequeño que estuvo presente en 4 continentes y no sabemos nada de ellos. Los miramos con una especie de desprecio ridículo, que muestra nuestro propio catetismo. Susi a ello, Javier. Muchas gracias. Gracias. Ahora, tribunos de las letras. 2 lectores, 2 lectoras, 2 mujeres. Carmen Velasco Maganto y María Pedrofijo. ¿Por quién empezamos? ¿Quién se arranca? ¿Carmen? Mira, yo te voy a pedir la campanilla porque te voy a dar un campanillazo. ¿Ya? Así soy de valiente. ¿He dicho ya algo o lo voy a decir? Os tenemos que regañar a Javier y a ti. ¿Qué hemos dicho? Porque habéis estado hablando de Te voy a dar el campanillazo Ay, Domitila. Domitila. De Domitila, como si fuera Leopoldina. No. Y claro, habéis, yo creo un poco ahí, el lector se va a ver un poco... Que conste que yo me he dado cuenta. ¿Te has dado cuenta, pero ¿verdad? Por no llevarle la culpa a Javier, que es el autor de la novela. Campanillazo, date un campanillazo, te estás disculpando. Eso es un de que te has dado cuenta. No es un error... Es un lapsus lingüe, no es un error lingüístico. No, Carmen, claro, pero Domitila, venerada por los brasileños, pues no, porque justamente la odiaban y entonces estábamos... No, me he dado cuenta. Te vamos a dar un campanillazo aún así, porque no nos tenemos por qué creer tus discursos, María. Oye, y yo. Yo creo que es mucho más justo que le des el campanillazo a Javier, que además ya se ha ido y no le va Bueno, a pues doler venga, nada. pero dale a la campanilla. Venga, ahora ya podemos empezar. Sé como un monaguillo en la misa. Ya que está ahí, hay que usarla. Venga, Carmen, empieza. Venga, bueno, pues a mí Hoy ya vienes sabes brava, que... Vienes malísima, vienes Claro, oye, tú no nos pasas ¿eh? ni una, pues yo, es mi venganza. Es decir, ya verás. ¿Yo te he pegado a ti alguna vez algún campanillazo? Yo creo que sí, algo... ¿Sí? ¿No? Pues bueno, no te pues me mucho, lo debes. ¿No recuerdas por qué? Pues entonces me lo debes. Está clarísimo que vas a estar vamos. Y a ti tampoco te he dado ningún A mí tampoco, pero yo soy principiante en esta plaza, o sea que... Bueno, pues ojalá tenga oportunidad de darte un campanillazo, Carmen. Venga, bueno, pues vamos a ver. Ya sabes, yo la novela histórica, ya sabes que tuve que comentar la de Miranda, que me encantó, y esta, bueno, me ha gustado porque sobre todo da muchísima información. Está muy bien estructurada, o sea, son sus 9 partes con un epílogo, todas muy coherentes. Yo creo que para toda la documentación que aporta, Javier lo describe, lo lleva muy bien para que el lector no se aburra. Entonces, pues claro, está mezclando un montón de estilos, porque te mezcla el estilo descriptivo, describiéndote como río, como paisajes, con el género epistolar, porque te mete muchísimo. Bueno, Javier es un autor de bestsellers y no lo esconde. Claro. Entonces utiliza un tipo de narrativa, pues hombre, muy para todo el mundo. Claro, pero un libro de 600 páginas con muchos datos, porque está metiendo muchísimos datos, muchísimas batallas, pues yo creo que lo lleva bastante bien. Luego, un estilo muy analítico, porque te describe a los personajes perfectamente. O sea, es una novela... No es una novela de un personaje, de Pedro, sino es una novela de caracteres. Claro, sí. Exacto, o sea, que lo hace muy bien y te lleva... Es una novela épica, perfectamente desarrollada. O sea, y sobre todo con una parte de la historia que encima es muy cercana a la historia española, porque aparecen muchísimos personajes, es Fernando VII, Carlota, la madre, o sea, muy cercana a nosotros, Mendizábal. Fíjate tú, el joven Mendizábal, que luego
donde acabó, ¿no? Y fue el que me aportó un montón de fondos para la conquista final de Portugal. Ya sabes que Camões en los Luisíadas decía castellanos y portugueses, claro, porque españoles lo somos todos, ¿no? Era un mismo país. Claro, pero desconocemos, claro, no conocemos nuestra historia. Anecdóticas casi se fragmentó, ¿no? Claro, exactamente. Pues bueno, es para conocer esa parte de la historia de Portugal. Yo creo que bien, entretenida, bien, se deja leer. ¿Tú le has echado un vistazo? Le he echado un vistazo y estoy muy de acuerdo con lo que dice Carmen en general en la novela. Yo además reconozco que soy mala lectora de novela, ¿eh? Yo soy más lectora de poesía y soy más lectora de ensayo y me cuesta leer novelas porque en el fondo me aburro un poco, si no un poco lo que a Javier, si no me lo creo y si la historia no me atrapa... Digo que es raro, a mí me pasa lo mismo, yo soy mal lector de novelas, pero en general las novelas gustan sobre todo a las mujeres. Es un género que gusta más a las mujeres que a los hombres, ¿no? Sí, es un género quizá femenino, pero bueno, también la poesía quizá... Yo lo que más leo es poesía, después ensayo y novela menos, ¿no? Pero he de decir que esta novela, dentro de ser, es verdad, una novela que está concebida como un bestseller y un libro que ha ganado un premio Planeta, ¿no? Que también sabemos lo que significa, tiene un trabajo fantástico por parte de Javier del desarrollo de los personajes, que él ha comentado ya que no son personajes inventados, sino que son personajes históricos, pero que él ha sabido situar muy bien en cada una de las tramas y que yo creo que están muy compensados. Y eso es, yo creo, lo que a mí me ha llevado del principio a leer esta novela, la fuerza y realmente es casi una peli, ¿no? Yo cuando leí, había algunas de las... Le he comentado a Javier, digo, ¿qué película hay aquí, no? Y muchas de las escenas que ha planteado... Sí, pero es una película muy cara. Es una película cara, con las estrecheces económicas es muy difícil. Sí, efectivamente, es una película cara, efectivamente. Es una novela, en cierto modo, complementaria de la novela de Juancho Armas que comentábamos aquí el otro día. Sí, pero fíjate, la de Estilos Juancho completamente diferentes. es mucho más introspectiva. Sí. O sea, y sobre todo es que no hay diálogo. O sea, a mí la de Juancho lo que me sorprendió es que todo sucede en la mente de los personajes, lo que decíamos, es muy shakespeariana porque todo sucede en la mente de los personajes. ¿Ves? En cambio, claro, en la novela de Javier se ve más diálogo, o sea, hay más... Entonces, bueno, sí, es muy parecida, muy similar, pero yo creo que el desarrollo argumental es diferente. Bueno, dejemos ya a Javier Moro y pasemos a otros libros. Por ejemplo, María. Venga, María. ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, pues ya que venía Carmen, vamos a hablar de mujeres. Así que yo he traído libros de mujeres, escritoras españolas. Oye, ya que venía Carmen, también venía Javier Moro y también venía yo. Sí, pero bueno, también... 50%. Sí, 50%. Ha hecho piña conmigo. He hecho piña con Carmen y además que nos llamamos igual, ¿eh? Que yo me llamo María del Carmen, así que tenemos un montón de cosas en común. Bueno, este libro, Amarga Luz, no es la primera vez que se edita, esto es una reedición de marzo del 2011, está editado esta vez por Funambulista y es un libro que publica Marga Clark. Marga Clark es una escritora madrileña, también fotógrafa. Es una artista muy interesante, tiene obra incluso en el MoMA, es decir, que es reconocida. Y es esta una novela en la que se cruzan dos historias. Por una parte es la propia autobiografía de la autora. Ella era una niña de una familia bien, y entonces, bueno, pues narra sus anhelos, sus relaciones con su familia, sus primeros amores, pero la parte que a mí más me interesa se está fraguando una artista desde pequeña y tiene una sensibilidad especial y cuenta su sensación cuando se sube al Metro de Madrid o cuando empieza a ver a gente y cómo se empieza a imaginar esas historias, ¿no? Esto de la artista niña es una cosa que me interesa mucho porque, claro, los niños olvidan esto cuando son mayores y ya no lo cuentan, ¿no? Pero es muy sincera con el lector, me parece un gesto de generosidad y de exponerse como de alguna forma siente que tiene una sensibilidad diferente al resto de las personas que la rodean. ¿Tiene alguna semejanza, algún paralelismo por lo que estás diciendo? Yo no he leído ese libro, no sé, con el retrato del artista adolescente de Joyce. No, este libro además tiene, no lo tiene. Cachorro de Dylan Thomas. No lo tiene porque la otra parte del libro, que es quizá la parte más importante, es la historia que se entrecruza, que es su tía Marga Gil Roset, que es esta dibujante y escultora española. Ajá. Que nació a principio de siglo y que se enamoró perdidamente de Juan Ramón Jiménez. Ella iba a ser es esta historia maravillosa y que al final acaba suicidándose por amor, porque claro, Juan Ramón le dice, tengo ganas de que te vayas a París y te hagas una artista. Claro, tengo ganas de que te vayas, se le puede decir a una mujer, pero a una mujer enamorada, obviamente esas palabras. Y entonces, bueno, pues acabó suicidándose y el grosso del libro es un poco también esta parte. ¿Tú crees que Juan Ramón sintió el peso de la culpa por el suicidio de esta mujer que lo amaba?
Yo creo que sí. Y que en definitiva se suicidó pues por frustración amorosa, ¿no? Sí, sí, estaba absolutamente enamorada, un poco como Leopoldina, ¿no? Que murió de tristeza, pues aquí tenemos una mujer que decidió suicidarse. Yo creo que sí que lo sintió. De hecho, guardó todos los dibujos y todas las cartas que tenía en un sobre, en un cajón, y bajo la inscripción de Lo de Marga. Y allí estuvo mucho tiempo, y yo creo que incluso la familia de Juan Ramón ha mantenido esta historia un poco... Y Zenobia, la ¿no? legítima mujer de Juan Ramón, estuvo al tanto de la Estuvo historia. al tanto, de hecho, yo creo que Marga y Juan Ramón se conocieron a través de Zenobia, y Marga hizo una escultura fantástica de Zenobia, que además justamente la tengo aquí. Es una escultura muy bonita y no le dio tiempo a hacer la de Juan Ramón porque se suicidó, pero sí, sí, se conocieron, y yo creo que sabía la pasión que tenía, claro. Carmen, ¿qué más traes? Pues yo al final me entra la gula, ya sabes, y traigo, bueno, esto. Porque sé que a ti te va a encantar, no sé si lo conoces porque tú vives en Malasaña. No, no Es lo conozco, una ¿no? delicia. Te lo dejo Eclipse en como el de yoga. Como el del yoga, que te lo he devuelto, Sí. que conste. Bueno, échale un vistazo. Es un cuento gótico, sobre todo es que las ilustraciones, que son maquetas, o sea, Javier las hace, Jack Mircala las hace, las maquetas, y luego las fotografía para ponerlas en su libro. Entonces, ¿Pero quién es Jack Mircala? bueno, ¿Sabes es un algo de él? maquetista que también escribe, pero él sobre todo lo que hace son esculturas. Y ha escrito este cuento gótico que tiene más en papel, no son o sea, digamos, son figuras, todo eso que ves ahí dentro son figuras hechas. Y es más, están expuestas ahora en la editorial que ha emitido ha publicado este libro, Sin Sentido, están ahí porque es que es un tipo Tim Burton, ¿no? Muy Carmen, gótico. leo aquí en la contraportada del libro, hablando de Malasaña, dice: en sus calles habitan artistas, malhechores, Claro. alquimistas y seres extravagantes. ¿Yo qué soy? ¿Tú qué eres? ¿Artista, malhechor, ¿Con qué te alquimista o ser identificas? extravagante? O a lo mejor todo. Hombre, con Eres ser un extravagante me compendio. identifico, con alquimista vaya, también. Malhechor no, y artista, hombre, al menos lo intento, ¿no? Te va a encantar, o sea, esa parte es detectivesco, tiene un público que puede ser un público juvenil o un público adulto, vamos, Pues muy y bien. vas a ver muchas partes de tu barrio, muchas callecitas, que es tu barrio. En homenaje a Malasaña, que Venga, yo siempre bueno, digo de Malasaña que es un barrio este latino. no. Bueno, luego, como tengo que traer de música, ya que vamos de premios, pues he traído, este es un premio Roma. Porque tú eres Claude Debussy. musicóloga. Claro, también hice filología, plumero. pero sobre todo soy musicóloga, me encanta. Bueno, pues de Debussy. Escribió, esto se llama El señor Corchea y otros escritos. Y bueno, es hilarante, de verdad. Son artículos que él escribió en varias revistas parisinas de 1901 a 1903. Se mete con todo, o sea, no deja títere con cabeza. Desde El Espectador hasta, por supuesto, Wagner, todo lo que estaba sucediendo en el panorama musical en ese final del siglo XIX, que es mucho, principios del XX, critica todo, pero con una gracia, una ironía. Es más, o sea, él se dirige, el señor Corchea es uno de los primeros artículos, y el señor Corchea es Paul Valéry. O sea, él era muy amigo, tenía muchos amigos entre poetas, porque él se considera un músico literato. Entonces, pues, de verdad, lo recomiendo porque aparte queda mucha información sobre los teatros, la ópera, compositores, ¿no? La forma en que lo desarrolla. ¿Y el editor? El editor es Alianza Música. Alianza Música. Y luego el otro es de Leonard Cohen, que lo conocemos. Más música. Más música, Y otro poesía, premio, más claro. música y más Pero es poesía. una novela. Novela lírica, o sea, yo para mí, verdaderamente, ¿te acuerdas que yo tiré en tu programa El guardián entre el centeno, que os echasteis todos encima de mí como si tuviera? Bueno, pues ¿Tú lo tirarías supera. el guardián en el centeno? Puede al ser, cajón, puede como ser, hizo puede esta ser. salvaje? María y ¿También yo tú? Bueno, estamos yo tengo muy uno pensado que el día identificadas. que lo tire igual se acaba el programa. No, la verdad es que ahora que lo decís, bueno, casi todo el mundo que me ha hablado bien, que es mucha gente, del guardián del centeno son hombres. A lo mejor no es una novela que os gusta a las mujeres, no lo sé. No, yo es que ya te lo comenté en su momento, esta es una novela de un adolescente. Por ejemplo, ¿a vosotros os gusta Huck Finn?
A mí me encantó. Es la novela Pero madre bueno, de la narrativa hombre, norteamericana. pero es Bueno, que es fantástico. El Guardián del Centeno y Huck Finn son No, hombre, no, libros pero es que el muy Guardián del parecidos, Centeno, vamos, muy el parecidos de problema, espíritu. ya, pero es que el problema que es un quejica, o sea, es que no hace nada por salir de situación, tiene una situación fantástica y él lo único que hace es lamentarse. Bueno, pero que Y sea un luego, quejica no lo invalida como creación es literaria. que no me lo creo como adolescente. O sea, no me creo en la historia, que era lo que decía antes Pues anda María. que no son quejicas los adolescentes, Carmen. Pero son combativos y son rebeldes, y este no. Este es que lo único que hace todo le parece mal, todo tal, pero bueno, pues lucha, sal de ello. El adolescente es rebelde y no ve una cosa y en cambio Bueno. esta es una novela de adolescente que justamente, o sea, se le ve combativo. Entonces se le compara con El Guardián del Centeno, está entre una de las 10 mejores novelas canadienses del siglo XX. Y esto sí es un Guardián del Centeno que combate y lucha contra toda la política de sus padres, todas las ideas de sus padres y se rebela. Pero María, ¿a ti te gusta Leonard Cohen? Sí. ¿Como cantante, como poeta o como narrador? Hombre, como poeta, por supuesto, como cantante también. No es mi generación, pero sí, me gusta, claro que sí. Bueno, ¿tú tienes algún Sí. otro libro? Yo tengo un libro más, sí, en este caso es un libro de poesía, otra mujer, Julia Varella, CCJ en las ciudades, editorial Huerga y Fierro. Julia Varella tiene un perfil parecido a Carmen, es investigadora, es escritora, es gestora cultural, es también profesora y bueno, este es su primer libro de poesía, tiene publicados varios más, también en Huerga y Fierro y en otras editoriales, pero a mí me gusta particularmente este porque Julia, que tiene una personalidad como rebelde y luchadora, se traduce un poco en este libro, que es un libro de ruptura, y que está fantásticamente bien escrito. Y si me permitís voy a leer un poema, porque yo Por siempre favor, leo algo, por favor. y se lo voy a dedicar a Carmen, además. De la poesía no se habla, la poesía se lee. La teoría. Y se recita, y se Efectivamente, declama, y pues se vamos proclama. a leer un poema. Soy la teoría de la arboleda en la cabeza de Gala, la torre Galatea. Soy el cuerpo del arpa tensado por el bosco. Soy el jardín, el infierno, el pez, la arena del reloj entre tus manos, la tristeza en el perfil de la princesa que pintó en Verona Pisanello. Soy la que no nace, ni se rompe, ni crece de la costilla de los hombres. es una maravilla, Es una maravilla. La poesía de todos modos, si no se sabe leer, no es poesía, ¿eh? Y lo has leído de miedo, María. Bueno, O sea, muchas gracias. es que te puedes cargar un poema solamente por cómo lo lees, ¿eh? Hay que saber leer poesía. Bueno, yo también quería hablar de algún libro. Venga. En homenaje a ti, Carmen, he traído este libro, Fantasmas de la China y del Japón, de Lafcadio Hearn. Tú que tienes un ramalazo japonés considerable, porque Lafcadio Hearn es prácticamente el primer escritor extranjero que llega a Japón y se convierte en un escritor japonés. Es un escritor nacido en Grecia, inglés, de origen irlandés, y llega a Japón y allí se casa y se convierte en una especie de samurái, y vive 15 años en Tokio, es profesor de literatura y escribe una novela, el primer kokoro. Ha habido ya 3 kokoros en la historia de la literatura, uno el de Lafcadio Hearn, otro el de Soseki y otro el mío. Y en este libro, bueno, pues recrea la literatura fantástica japonesa, todas estas leyendas de ese país que está poblado de gnomos, poblado de espíritus elementales, poblado de sirenas, poblado de hadas y, por ejemplo, poblado en la isla de Hokkaido de unos seres maravillosos, seres de estos del bosque que se llaman los Ninguru, y que reclaman el derecho de no saber. Cosa que es verdaderamente fantástica en esta época en que estamos todos avasallados por Internet, reclamar el derecho de no saber, ¿no? De no enterarse de las cosas. Bueno, Lafcadio Hearn, Fantasmas de la China y del Japón, con prólogo de Luis Alberto de Cuenca y editado por Espuela de Plata. Y luego, este libro fantástico en sus imágenes, que es un homenaje a Hemingway, presentado por Mariel Hemingway. A vosotras, hablando de literatura viril y de literatura no tan viril, ¿qué os parece Hemingway? ¿Es santo de vuestra devoción o no? Yo vaya por delante que para mí es algo más que un escritor. Es un maestro y además, cuanto más pasa el tiempo, más se va convirtiendo en maestro. Crea un estilo, crea una visión del mundo y además es uno de los pocos escritores contemporáneos que realmente ha sobrevivido a su época y cada vez se lee más y cada vez está más presente. Bueno, esta es mi opinión, no sé si es también la vuestra.
¿Quién se Venga, tira? venga, Pues por para favor. mí no es tanto, no, pues mira, me para temo mí lo peor. no, es que tienes una visión, ¿cómo se llama la última película de Woody Allen? Midnight in Paris. Midnight en París, que sí. es como el gran dios en la película, ¿no? El personaje, no sé si habéis visto la película, pero el Sí, tratamiento sí. de Hemingway es, Me madre encantó mía, la ¿no? película. A mí me encantó, la vi un par de veces y es una maravilla. Pero es verdad que Hemingway, de todos los que aparecen, es por supuesto el que tiene un mejor tratamiento, ¿no? A mí me parece un poco pesado, igual ¿Pesado, me echas Hemingway? del programa. Sí. ¿Qué has leído de Hemingway, María? Pues mira, por ejemplo, El viejo y el mar, que es un libro que es un poco rollo. ¿Cómo? En primer Pero no lugar- he dicho en que primer lo lugar vaya a tirar es al muy cajón. delgadito, o sea que ya, Ya, pero no puede ser muy ¿no es pesado. un poco rollo ese ¿Pero libro? por qué? Es un libro fascinante. ¿En Es serio? una obra maestra. Igual lo nadie tengo la que discute. releer. Le dieron el premio Nobel de Literatura Lo por sé, esa obra, ¿no? lo sé. Ya, yo soy un poco así. Hay Pero eso libros... tampoco ¿A ti tampoco te significa... gusta el viejo y- Sí, a No, mí sí me ya. gusta. Vamos a ver, a mí con Hemingway me pasa un poco que creo que también está, o sea, más valorado de lo que en realidad, porque le rodea, todo lo que le rodea, o sea, su historia también contribuye mucho a todo su valor literario, ¿o no, Fernando? Tendrás que reconocer que no es Bueno, un personaje anónimo. Bueno, pero eso le sucede a otros Entonces, muchos escritores. Efectivamente, es el tipo Claro. de escritor que su vida es literatura y su Claro, literatura es vida. Hay una exacto, y fusión entre vida y entonces, obra, pero eso es bueno. ¿no? yo- Ese es el tipo de escritores que a mí me gusta. Yo lo leo, pero no es un autor que recomendaría. O sea, si a mí me dices, recomiéndame un autor, no te diría, pues léete a Hemingway. Lo leo y me parece fantástico y bien. Pero, ¿dónde le ves tú Por el...? ejemplo, los cuentos de Hemingway. No los a he mí me leído, parece no los he leído, a Chekhov, lo mejor. Maupassant y Bueno, Hemingway, Chekhov- los tres Chekhov. maestros del Del relato, cuento, Sí. de ya, la historia de la sí. literatura universal. Sí, sí. ¿Qué otra novela has leído de Hemingway, María? A ver, que Pues, te haya hijo, parecido no sé pesada. qué- no Adiós sé a las qué almas. más ¿Por novelas? quién doblan las campanas? Que Bueno, es- por quién doblan que no las es tan buena. campanas. Sí. ¿No te por ejemplo, parece? París era una fiesta, ¿no? No la he leído. París era una No fiesta, la he a mí me leído gustó yo. mucho, sí. Yo esa no la he Sí. leído. París era una fiesta, a mí me gustó mucho. No, pero vamos a ver si le veo bien, o sea, es un autor, un escritor muy consagrado y bien, pero no sé, le veo... Inventa un estilo literario, ¿eh? ¿A ti por qué te gusta De- tanto? Sí, yo te iba a hacer la misma pregunta. Hombre, ¿por pero qué es la esa pasión? narrativa, yo creo que es la narrativa que se está dando en América del Norte en el No, periodo de... no es, porque no es tiene... verdad, se da a partir de él. Antes de él no existe ese tipo de narrativa. Él va depurando, él va cincelando, él va reduciendo el relato a la mínima, un poco como el viejo y el mar. Es decir, el escualo, el pez pescado por el viejo, pues poco a poco va siendo devorado por los tiburones y cuando llega a puerto se ha reducido a la raspa. Hombre, tienes Entonces, un John Updike... Hemingway es la tienes- raspa de la sardina Ya. de la literatura. No dice una palabra de más ni una palabra de menos. Es la perfección absoluta. No cabe llegar más lejos. en Y mi siempre opinión. has tenido esta pasión. Pues Siempre. igual a lo mejor Desde- lo releo. No siempre sé. desde los Siempre, 15 años se ha clarísimo. convertido en mi maestro, no solo de literatura, sino también de vida. Creo que es un hombre que Qué yo siempre curioso, me lo habréis oído decir alguna vez porque lo repito a menudo, hablando y por escrito. Esa frase que yo me encontré en las cuevas de Sésamo cuando era un poco más que un adolescente, escrito un graffiti, escrito en la pared que decía: el arte empieza en aquel punto en que vivir no basta para expresar la propia vida. Bueno, para mí eso es el arte, para mí eso es la literatura y Hemingway creo que ejemplifica perfectamente esa visión de la vida y de la literatura, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo, de acuerdo, pero ya digo que a mí personalmente no es un autor que me haya llegado tanto. O sea, lo leo y me he leído un montón de cosas suyas, libros, pero no me llega tanto como a lo mejor a ti. O sea, a lo mejor no planteo su argumento y tal, y su estilo que sea un pionero. No me lo planteo desde Bueno, esa en cualquier manera. caso, como mínimo admitiréis que es muy fotogénico. Eso sí. Y Eso este es un está libro- clarísimo. este es un libro lleno de Coincidimos. fotografías que quizá el realizador vaya recogiendo, de fotografías espectaculares, ¿no? Tiene una estela detrás de él que Sí, también colabora contribuye bastante. mucho Yo también a estoy de acuerdo su con valor Carmen que el literario. personaje, Creo, sí. Fernando, o sea, De yo todas es maneras, una val- yo creo que a María no le gusta Hemingway porque le gustaban mucho los gatos. Llegó a tener 35 gatos, Bueno, pero en pues- cambio Carmen, en tu caso... En ese caso ha que subido eres un una punto. adoradora de Ah, los eso a gatos, mí me lo deberías acabas de- reconciliar. Mira, bueno, esto es una señal. Espero que no se haya roto el gato, Me madre voy de mí. a atrever. No, esto es lo que se llama... Porque Aquí vas acaba- a levantar Esto es lo la que se llama furia. una sincronía. O sea, hablamos de Hemingway, Por hablamos de favor. gatos. Digo que Hemingway tiene 35 gatos y ¡plaf! Va y derriba el gato Sí, de y además me ha dado en el pie casi, ¿eh? Cuidado. El gato. Que casi Aquí me ha asustado. Hay entonces. unas fuerzas que yo me estoy empezando a, no sé, a asustar. Bueno, lo vuelvo a poner de pie con Yo iba a sumo decir que está cuidado. claro que es un personaje que no deja impasible a nadie porque
es verdad que tiene detractores, tiene muchos admiradores Esto ha sido potentes, pero también La tiene algunos caída del detractores. ídolo, ¿te has dado Ha sido cuenta? Ha sido- increíble. Es que hemos Los lanzado pies ahí de barro. nuestro... Bueno. Casi se podía haber caído al cajón. No quiero ni pensar qué hubiese pasado si hubiese caído al cajón este libro. Imagínate. En el acto hubiera yo dimitido como director y presentador de las Noches Pues es que Blancas. hasta a punto, El Fernando. libro y el gato. O sea, hubiera sido ya... No digo adiós a las armas, como decía Hemingway, pero sí os digo adiós a vosotros porque se ha terminado nuestro tiempo. Nosotros seguimos. El grillo del hogar. Ayanta, en esta ocasión soy yo quien te ha propuesto la lectura de esta novela, El niño perro, de una escritora australiana que se llama Eva Hornung, publicado por Salamandra. ¿Qué te ha parecido? Pues una sorpresa, porque tengo que reconocer que me da siempre un poco de pereza estos autores nuevos, pero últimamente, gracias a ti, pues estoy descubriendo nuevos autores como esta Eva Hornung, que además he visto que ha ganado así un montón de premios y que tiene otras novelas que lo que pasa es que no se han traducido al castellano. Esta es la primera novela que se traduce y es una novela que en principio dices que difícil, ¿no? Escribir un libro con una temática que se ha utilizado tantas veces, ¿no? Es decir, el niño que Pero por no de una... esta manera, ¿no? Claro, pero por eso. Hay una tradición no de esta literaria que manera. empieza en Rómulo y Remo, bueno, mitológica en este caso, supuesto. y que por supuesto desemboca en el Mowgli, En el libro de la Kipling, selva, y Rafael Sánchez Ferrossi también escribió sobre niños lobos, Truffaut hizo una película, claro, es el niño criado por animales, ¿no? Recientemente ha salido una película española que se llama Entre lobos, que ha tenido además bastante éxito, que es una buena película, que es también un niño que se cría entre lobos. ¿Por qué? Porque hay casos en que eso sucede. Porque yo soy el lobo feroz, tú misma te has criado Tú entre eres lobos. un lobito feroz, o un gato feroz, mejor. ¿Has visto lo del gato? He visto lo del gato, sí. No, pero es que de verdad no le dais importancia. Tú sabes que no. Es Hemingway. Tú sabes, no, es más que Hemingway. Oye, vamos a ver, Ayanta. Jung elabora la teoría de la sincronicidad porque en un determinado momento en el que estaba psicoanalizando a un paciente, le cuenta a este paciente, no sé si era un hombre o una mujer, no lo recuerdo bien, un sueño. Y ese sueño es un sueño habitado y protagonizado por un escarabajo. Y en ese mismo instante, ¡zas!, llega un escarabajo y se estrella contra el ventanal del estudio de Jung. Y entonces Jung descubre esa teoría, que es una teoría clave en la explicación del mundo, del universo y por supuesto del psicoanálisis. Bueno, lo que ha pasado ahí Pero es que a es Jung más le difícil que lo pasaban del esas escarabajo cosas todavía. con mucha frecuencia. Sí, pero, oye, una María Pedro Viejo, que no le gustan los gatos, Carmen Velasco, que le encantan los gatos, yo, que me encantan los gatos, el gato lector, puesto ahí en el borde del escritorio, Hemingway, que tenía 35 gatos, allí en la finca, en Casa Vigía, la finca de, ¿Y cuál es La el Habana, significado y que de le das a repente esto? hablamos esto y ¡pumba! Se cae Hemingway y derriba al gato, que se cae al suelo, y 7 vidas tienen los gatos, ya se sabe, sale ileso, no le pasa nada. Bueno, ¿De verdad? y digo, ¿y cuál es el significado que le das? Sobre eso se pueden escribir páginas y páginas y páginas. Eso ya lo iremos desentrañando. Vale. Es más, te sugiero que escribas un relato sobre este asunto. Bien, podríamos Es escribir más, tú uno yo y yo escribo otro, uno y tú claro, otro, y y luego luego a ver qué pasa de... y luego lo ¿eh? leemos, pero breve, de no más de 30 líneas. Un microrrelato. Un microrrelato, 30 líneas. sí. Ah. 60. Eh. 60. Bueno, vamos a ver, Ayanta. Hombre, cada historia exige una Bueno, pero si determinada estamos extensión. planteando este juego aquí No en vas a la contar tele, el Quijote ya, en 30 pero- líneas, sino bien, vas a bien, contar lo pero del dinosaurio de Monterroso. si estamos en planteando este 300 juego aquí páginas. es para plantearlo luego aquí, leerlo. No podemos leer aquí 7 páginas de relato Bueno, sobre pongamos un gato y Hemingway. un mínimo y un máximo. A ver. Un mínimo de 15 líneas y un máximo de 50. ¿Está bien? De acuerdo.
hecho, ¿eh? Hecho. Nos estamos comprometiendo Sí, delante de los millones y millones y millones de espectadores que en todo el mundo ven Voy a este salir muy mal programa. parada de esta historia. ¿Tú crees? Uy, o no, o no. Hoy es el comienzo de mi decadencia. Bueno, volvamos al niño perro. El niño perro, digo que es muy atrevido porque se han escrito grandes obras a propósito de esta temática, ¿no? Y sin embargo... Uy, Tarzán se nos ha olvidado, claro, Tarzán, sin ir más lejos. claro. Bueno. Sin embargo, no es un libro no es literatura juvenil, es decir, pues ya es literatura adulta, y yo he leído que ya se ha basado un poco en todos estos niños perdidos que hay por Rusia, ¿no? Todos esos niños sí, una novela que abandonados. transcurre en Rusia, en Moscú, ¿no? Aunque no se Claro, menciona. no se menciona, pero bueno, es un lugar frío, Moscú, desangelado, sí. difícil. Con un invierno durísimo. Sí, durísimo, ¿no? donde este niño efectivamente se pierde con 4 años, nadie le hace ni caso. Abandonado por su madre. Porque y pasea por la ciudad, suyo. sí, pasea por la ciudad y nadie le acoge ni nada, y acaba pues uniéndose a una manada de perros. Perros asilvestrados, casi lobos, ¿no? Aunque sí, viven en una ciudad, ¿no? Que le acogen, ¿no? Y entonces ese experimento curioso de cómo un ser humano que ya es humano, porque ya tiene 4 años, es decir, ya sabe hablar, etcétera, se consigue adaptar a una situación así. De hecho, luego en la novela aparece un hermanito pequeño, sí, que es un bebé, y sin embargo la reacción del bebé que se cría con perros es muy diferente, ¿no? Son dos situaciones muy pero claro, diferentes. Pero por ejemplo, es una historia muy diferente a la de Mowgli, porque Mowgli siempre conserva su naturaleza humana. De hecho, termina el hombre vuelve al hombre, ¿no? Y vuelve a la aldea. Y en cambio, este niño perro se convierte en perro. No es un niño perro, es un perro. Sí, y es muy inquietante porque es esa mezcla entre el animal y el humano, donde en cualquier caso prevalece más el aspecto animal. Es decir, él prefiere incluso ser perro, claro. Su personalidad animal, se encuentra mejor. Con su familia perruna. Sí, que... sí. Y es muy interesante, porque claro, en cualquier caso se convierte casi en una novela de ciencia ficción. No sé si estarás de acuerdo, pero sí, está en ese límite, pues, entre lo que podría ser y lo que ya está fuera de lo... Entre otras cosas, la sutil, ligerísima, casi evanescente diferencia que hay entre la animalidad y la humanidad. En cualquier momento un ser humano puede convertirse en un animal y todos los animales tienen algo de humanidad, ¿no? Sí, se borra la diferencia, ¿no? Y también los supuestamente racionales y absolutamente humanos, que son estos médicos que se encuentran, ¿no? con estos niños, resultan peores, ¿no? O sea, que hay también, por supuesto, una crítica... Hombre, son más salvajes los... Claro. No todos los seres humanos, todos, hay también 2 o 3 que son pero positivos, claro, ¿no? como suele pasar en historias de este tipo, al final la sensación es que es mejor ser perro que otra cosa, ¿no? Tienen una honestidad y una generosidad mayor. Claro, la novela plantea la frontera entre lo civilizado y lo salvaje, que también es muy tenue, ¿no? También se viene abajo con extrema facilidad, ¿no? Sí, y no tiene además, en esta novela no tiene ninguna concesión, ¿no? Porque es muy diferente al libro de la selva y demás. Es muy dura, es descarnada y realmente pues no te deja una sensación así muy esperanzadora. El final, sobre todo, es terrible, ¿no? Es terrible, no lo vamos a contar porque no lo podemos destripar, ¿no? pero es realmente una novela de las que te dejan con una sensación muy amarga y al mismo tiempo muy real, es irrebatible lo que está contando. Es una visión de la realidad, pero está ahí, ¿no? Bueno, es una descripción del mundo actual, sí, en definitiva, sí, está denunciando... Además también esa soledad, ¿no? O sea, también todo el principio, el hecho de que este niño en ningún momento, suponiendo que eso sea lo mejor para el niño, ¿no? Porque luego todo es muy relativo, pero que en ningún momento se le ayude, se le acoja, que pase por esta ciudad bajo la nieve y bueno, pues este individualismo así tan atroz, que lo vemos todos los días, ¿no? Pues está en este libro y resulta muy chocante. Pero además es también una novela muy distinta de las novelas que hay muchas que están protagonizadas por animales propiamente dichos, ¿no? El colmillo blanco de Jack London... Pero es que ahí estaban un poco más humanizados, ¿no? Perro lobo de James Oliver Cromwell. Hombre, es que son de ciudad, claro. Colmillo blanco o Kazán de Oliver Cromwell son animales que viven en el campo, sí, ¿no? Que no están urbanizados. Claro. Estos son animales ya urbanizados, ¿no? Curiosamente, quiero decir que a diferencia de lo que se hace Balú, ¿no? Sí.
es un personaje que está personalizado, ¿no? Que se acerca más al... Hombre, es que... al humano. claro, hay un juego ahí, ¿no? El Pues libro igual de la que sucede en selva las es un películas poco... de Walt Disney, claro, que sí, se están humanizados. estás humanizando. Hay una- Aquí es diferente, o sea, están... Es un poco un tono de fábula de Esopo, Claro. ¿no? Lo de Mowgli, el libro de la selva, Sí. o lo de las películas de Walt Disney. Aquí Sí, es no. una ficción absoluta. Sí. Aquí, sin embargo, sí es creíble, ¿no? Que el perro realmente tenga esa... Es perro, que tenga esa relación con el ser humano, con el niño medio perro, medio humano, también de comunicación y de amor. Porque, Bueno, en cualquier caso, una buena novela, sí, ¿no? una buena novela, una sorpresa original dentro de su planteamiento así, digamos, clásico, y para leer en un buen momento. Sí, porque... Para leer cuando el mundo se desploma Sí. alrededor, encima ¡plaf! Llega Eva Hornung. Curioso que una novelista australiana acabe escribiendo una novela que transcurre en Moscú, ¿no? Claro, yo no sé nada de esta Es que mujer, la hay verdad, muy aparte de poca, películas hay muy solapa, poca ¿no? información, porque he estado buscando y se cuenta muy poco. No sé cuál es su recorrido, pero yo pensé que es que vivía en Rusia, pero no. ¿No? Australia, que no tiene nada que ver. Bueno, ¿algo más, Ayanta? Yo ¿Has leído creo algo más que- esta semana? No ¿te sé, gustaría? podemos hablar de algún libro que esté por... ¡Ah! Mira, ese libro es buenísimo. ¿Otra sincronía? Este libro, ¿Cuál? A ver, ¿lo has leído? a ver, a ver. Este, de verdad que es casualidad, ¿eh? Lo acabo de ver. Sandro Veronesi, La fuerza del pasado. No, no lo he leído, evidentemente es un autor italiano, ¿no? Es muy bueno. ¿Sí? Sí, es un libro muy divertido, no tiene nada que ver con este de Eva Hornung. Este realmente es un libro, una novela con humor, con la que te puedes llegar a reír mucho. Seix Barral. Sí, Y bueno, tú tienes también la vena italiana, eres medio italiana. yo lo he leído en entonces- italiano, no sé cómo estará la traducción, pero es curioso porque lo acabo de ver aquí. ¿Podrías leerlo? Haré todo lo posible. Bien. Pero no me lo puedo llevar de aquí. No, es propiedad de, porque es propiedad de el Telemadrid. atrezo. Sí, es el atrezo. No se enteran. Bueno, estás sugiriendo un hurto. Vuelve a ponerlo en su sitio, Ayanta, ¿eh? Y, Bueno. y despídete de nuestros espectadores. Pues despedimos estas noches blancas con un clásico que nunca deberíamos dejar de leer, El libro de la selva de Kipling. Aquí va un fragmento para olvidarnos de dibujos animados y versiones reducidas y para que sirva de acicate a la curiosidad. Dice así: no había visto Mowgli hasta entonces ninguna ciudad india, y aunque aquella no fuera ya más que un montón de ruinas, túvola por espléndida y maravillosa. La edificó un rey, tiempo atrás, en la cumbre de la colina, y aún podían adivinarse las calzadas de piedra que conducían a las destrozadas puertas cuyas últimas astillas colgaban de los goznes, comidos por el moho. Crecían árboles a uno y a otro lado de las paredes. Caídas y hechas pedazos estaban las almenas y silvestres enredaderas pendían de las ventanas a lo largo de los muros en grandes y apretadas masas. Decía Kipling que el recuerdo que deja un libro es más importante que el libro mismo. Pues sí, esta es otra de las razones por las que resulta beneficioso leer, para atesorar ese bien a veces tan escaso de los buenos recuerdos. La semana que viene más, para que recuerden.